¿Qué tal? ¿Se puede ver bien la pantalla? ¿Me oyen bien? Sí, doctor. Sí, doctor. En aras de respetar los tiempos también de ustedes, vamos a empezar a realizar esta clase teórica. Este es un tema bien interesante, un poco amplio. Lo que he traído para ustedes es en realidad lo más práctico que se pueda abordar este tema, con el objetivo de cosas que les vayan a ser útiles principalmente. Entonces, vamos a tratar durante esta clase que ustedes puedan identificar para qué se utiliza una gasometría, cómo interpretaríamos una gasometría en los casos que es lo más habitual y lo más importante, ver cuáles son los trastornos y vamos a enfocar básicamente donde el responsable directamente la parte es el riñón, tanto el trastorno de la y del manejo y también el abordaje de la muy bien. Entonces, hay mucha bibliografía, algunos son específicamente de niños, hay otros donde obviamente es bibliografía general, porque obviamente el manejo o el equilibrio ácido base es la fisiología de un niño y de un adulto para tener un buen equilibrio ácido base es muy común. Tiene sus características en los niños, obviamente hay patologías más frecuentes en los niños, y eso también es la razón por la cual vamos a hacer esta revisión. Entonces, para que se pueda saber claramente, la gasometría simplemente es la medición de los gases disueltos. ¿Qué gases habitualmente hay? Pues es el oxígeno y el CO2, ¿no? Específicamente cuando estudiamos la sangre arterial, vamos a poder indica cuánto CO2 hay. Vamos a poder el estado de oxigenación, que va a ser valorado de concentración de oxígeno. Y vamos a poder evaluar el estado ácido-base con claramente el cálculo del pH sanguíneo y la presencia de sustancias que normalmente pues deben guardar un equilibrio entre las sustancias ácidas y las sustancias alcalinas, ¿no? Generalmente se realiza en muestra arterial, pero en algunas circunstancias podemos utilizar. Cuando no estamos enfocados en estudiar el componente respiratorio, probablemente en un trastorno metabólico, ¿no? Claramente. Entonces, ¿cómo logramos una gasometría? En realidad, tanto en niños como en adultos es un estudio de circunstancias. A veces es más difícil de lo que podría verse en niños más de una manera fácil y rápida, pues requiere mayormente destreza y en algunas situaciones también un poco de suerte. La idea es la función, idealmente tiene que ser en una misma función y hay que saber que en la arteria pues, hay más riesgo de complicaciones, ¿no? Hemorragia más posible. Por lo tanto, nosotros debemos considerar la posibilidad de que este estudio sea lo más rápido posible con la persona más experta y que lo más importante se pueda procesar de inmediato. Una muestra de gasometría que pasa mucho tiempo sin procesar, habitualmente nos puede demostrar o nos puede evidenciar, obviamente que no esté adecuadamente procesada la muestra o nos dé un resultado erróneo. Cuando nosotros y en realidad es en situaciones específicas. Es urgente, por ejemplo, cuando tenemos un paciente en paro, cuando tenemos un paciente en estado de coma sin causa clara, o también cuando hay compromiso respiratorio, ya sea respiratoria, ya sea por asma, por neumonía, habitualmente también lo necesita. El shock, ¿no? O distributivo, va a necesitarlo.
principalmente de un problema diabético también. Y la necesidad de poder. Entonces, ¿qué va a valorar o qué va a medir la gasometría? Habíamos hablado primero de la presión parcial del CO2 o del dióxido de carbono, que normalmente nos va a indicar cómo está ventilando, ¿no? La ventilación alveolar es la cantidad del aire fresco que inspirado. Entonces, normalmente la cantidad o la cantidad o la posibilidad de encontrar CO2 tiene una relación inversa con la ventilación alveolar, ¿no? Porque en cada respiración vamos a llegar a eliminar una cantidad de este gas. Por lo tanto, vamos a estar mejor ventilados mientras el CO2 esté más bajo. Su valor habitualmente es entre 35 y 45 y el rango, pero sí es importante valorar. De este modo, siempre sabiendo el CO2, vamos a poder decir o no. Y las alteraciones, tanto de hiperventilación como hipoventilación, van a poder ser diagnosticadas a través de la valoración de la presión parcial. Hablando del otro gas, el oxígeno, el grado de oxigenación, cuánto llegando a nuestros tejidos. Hay que tener en cuenta que el oxígeno sí solo se expresa todo y que normalmente este está disuelto, porque habitualmente puede estar siendo transportado por diferentes proteínas y por esa razón generalmente conocemos la cantidad más mínima de oxígeno que hay en nuestro cuerpo. El rango normal es entre 80 a 100 milímetros de mercurio y cuando hay hipoxemia generalmente cuando estamos por debajo de 80. Y si hay insuficiencia de mercurio, claramente se define cuando el oxígeno está por debajo. ¿Qué es el pH? El pH en sí es un término que no nos va a ayudar tanto en fisiología como en metabólica. El pH de la sangre principalmente es la médica de la cantidad de hidrogeniones, que son cargas ácidas que hay en nuestro cuerpo. Entonces, el valor fisiológico normal es 735 y 745. Un rango bien estrecho. Es un rango de que si varía en eso, obviamente ya estamos fuera del mismo y estamos frente a un rango patológico que naturalmente va a desencadenar mecanismos de compensación a través de los que se funcione a ese pH, que nuestras células funcionen a ese pH. Y ya ese pH va a entrar en acidosis, va a generar disfunción de las células. Si el pH sube por encima de 745, va a generar alcalosis y aquí también puede haber disfunción de las células. Muy bien, y el bicarbonato, si bien es cierto, no hemos hablado de esa sustancia hasta ahora, en general el bicarbonato es la sustancia podríamos decir, antiácida, que vamos a encontrar con mayor frecuencia en el metabolismo. Principalmente el bicarbonato que se puede unir a un cation, y normalmente, en este caso, el se vuelve en anhídrido carbónico. Nosotros podemos lograr la neutralización de una carga ácida con un anión como es el bicarbonato. Entonces, él es el que hace la parte del componente básico en el equilibrio ácido, ¿no? Muchas veces no hay una alteración respiratoria. Algunos. Doctor, disculpe, no se le escucha. Muy bien.
Espero que ahora sí se escuche mejor. Entonces, hablando del bicarbonato en sí, es el que va a ofrecer el componente básico en el equilibrio ácido-base. Las cargas ácidas son los hidrogeniones, es la presión parcial del CO2 y normalmente el anión bicarbonato es el que va a brindar el efecto neutralizador de las cargas ácidas. También se habla de un exceso de bases, que generalmente es cuando hay una cantidad mayor de de bases, en este caso, o de un ácido fuerte, y que normalmente nos permite llegar al equilibrio, ¿no? Generalmente, nosotros debemos considerar que si hay una alteración, esta puede ser medida, ¿no? Cuánto nos falta para llegar nuevamente al equilibrio, ya sea cuando esto está en mayor o en menor proporción. Entonces, vamos a ver y vamos a revisar aquí rápidamente los 3 pasos para interpretar una gasometría. En el paso 1 siempre es ver cómo está el pH. Nos va a determinar si está en un pH neutro, si este es ácido o está alcalino. Posterior a ello debemos valorar la presión parcial del CO2 para identificar si es que la alteración del equilibrio viene por parte de un problema respiratorio. Y en el paso 3 normalmente tenemos que valorar el componente del bicarbonato para ver si viene de aquí la alteración, que en este caso sería de origen metabólico. Se puede tanto valorar para ver la alteración metabólica tanto del bicarbonato como el exceso de bases. Los rangos normales, bueno, en bicarbonato habíamos comentado que es 24 y el exceso de bases generalmente cae dentro del rango entre más y menos 2. Muy bien, entonces, desarrollando un poco más esto, el paso 1 viene a determinar principalmente cómo está el pH. En el paso 2 vamos a ver si el PCO2 está alterado, hay que ver la dirección. Si es que está por encima, es acidosis, o si está por debajo de su valor, es respiratorio. Es alcalosis, perdón. Si es que el CO2 está normal, podemos pasar al bicarbonato y valorar cómo está el bicarbonato, cómo está el exceso de bases. Generalmente, igual, si es que está en menos el bicarbonato, es acidosis metabólica, y si está en más, es una alcalosis metabólica. El exceso de base normal, normalmente nos habla que el trastorno a veces es agudo, pero si el exceso de bases ya está dentro de un rango alterado, generalmente nos habla de que este trastorno es crónico. Y cronicidad en equilibrio ácido-base generalmente es cuando el trastorno está más allá de 24 o 48 horas, no más. Entonces, cuando los 3 pasos han salido normales, podemos decir que no tiene ninguna alteración en el equilibrio ácido-base y es un paciente que tiene una gasometría normal. Pero vamos a ver cuando ya tenemos alteraciones, ¿no? Para que quede claro, el riñón participa en el equilibrio ácido-base de una manera doble, podríamos decir. El túbulo contorneado proximal es el responsable de reabsorber todo el bicarbonato que se filtra. Más o menos en un día, nuestro riñón filtra 4.320 miliequivalentes de bicarbonato. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe casi el 85% y en el túbulo contorneado distal el 10% faltante. Más o menos diríamos que en promedio nos queda un 5% que podría eliminarse, pero en realidad en el túbulo colector termina de reabsorberse casi por completo, haciendo que la eliminación de bicarbonato en la orina sea un miliequivalente o menos de un miliequivalente al día, ¿no? Entonces necesitamos un túbulo contorneado proximal sano para poder lograr este equilibrio o esta función de recuperar todo el bicarbonato. También normalmente lo que hace el riñón es de que va a eliminar de manera activa los ácidos, los hidrogeniones. Por lo tanto, ¿cómo realiza esta función? Habitualmente nosotros vamos a tener o va a llegar a las células, la mayoría de las veces, CO2. El CO2, al unirse con el agua, va a generar ácido carbónico. Y en este caso, el ácido carbónico se puede disociar en un ion bicarbonato y un hidrogenio. Esto ocurre dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Generalmente el bicarbonato se va a reabsorber, va a volver a la sangre,
pero el hidrogenión va a ser eliminado con un transportador del sodio hacia la luz tubular donde está la orina. Aquí nuevamente va a ser eliminado, se vuelve a combinar con bicarbonato la mayoría de las veces, vuelve a formar un ácido carbónico y puede terminar siendo eliminado a través de la orina, ¿no? Todo esto es mediado por diferentes enzimas que hacen que funcione de una manera coordinada y que una de las funciones para regular el equilibrio ácido-base más importantes del riñón sea la eliminación de las cargas ácidas. Muy bien, entonces aquí les tengo un pequeño ejemplo para poder aplicar cómo es cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con un trastorno del equilibrio ácido-base. Es un niño, es un bebé de 5 meses que tiene diagnóstico de síndrome de Down, no tiene una cardiopatía estructural conocida y tampoco otros factores de riesgo. En la medicación habitual, el sulfato ferroso usa el sulfato ferroso y vitaminas A, D y C. Lo traen a la guardia porque el niño ha estado con deposiciones líquidas, fiebre y decaimiento. Al examen físico hay cosas bien específicas como la taquicardia, la taquipnea, tiene llene capilar débil o en este caso se vería prolongado, con un mal patrón respiratorio y al llanto está muy débil, no tiene lágrimas, las mucosas están semihúmedas y lamentablemente está ya orinando poquito. Le hacen un examen de laboratorio porque sospechan de que este niño obviamente está deshidratado. Y en ese estudio, pues nos sale que sí, la creatinina sale un poco alta, la urea también está alta. Entonces es claro que este paciente está deshidratado. Y lo más llamativo en este caso es que tiene alteraciones en el sodio, está hiponatrémico y hipocalémico. Y además en el AGA tiene un pH bajo, tiene acidosis. Y esto es lo que vamos a aprender a diagnosticar hoy. Más allá del diagnóstico o de la etiología del trastorno inicialmente, vamos a enfocarnos en qué trastorno ácido-base tiene este paciente, ¿no? Generalmente, cuando nosotros valoramos una gasometría, tenemos que asegurarnos si esta muestra está bien o está mal. Ya les había indicado que si no se procesa en el tiempo, muchas veces podríamos estar frente a un paciente donde el examen de gasometría haya salido alterado por un mal procesamiento. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch considera que el pH es el logaritmo negativo de la concentración total de hidrogeniones. Esta es la fórmula y de una forma sintetizada podemos decir que la cantidad de hidrogeniones es igual a el CO2 multiplicado por 24 entre el bicarbonato. Veamos y trabajemos con la muestra de nuestro niño. Tiene un pH en 7.28 con un CO2 en 29 y un bicarbonato en 13. Por lo tanto, nos sale que la concentración de hidrogeniones es 53.5. Existen tablas de correlación entre la cantidad de bicarbonato, la cantidad de hidrogeniones y el pH sanguíneo. Por lo tanto, si un paciente tiene entre 50 y 55 milimoles de hidrogeniones, debe tener un pH entre 7.30 y 7.26. Debe coincidir para decir que esta muestra es adecuada y podemos procesarla. Muchas veces puede haber errores en el laboratorio y que no cuadran y no coinciden, como en este caso. Esta es una niña de 15 años que tiene disnea de inicio súbito, no hay tos, no hay dolor, pero está taquipneica y tiene ansiedad. En el pH tiene un 7.34, aparentemente acidosis, porque está por debajo de 7.35. El CO2 está bajo, deberíamos decir que es alcalosis, y el bicarbonato está alto, que también debería ser alcalosis, ¿no? Podría ser respiratoria o metabólica. Por lo tanto, no cuadra. Una acidosis con un CO2 bajo y un bicarbonato alto no tiene sentido. Entonces nosotros le aplicamos esta fórmula al paciente, a su AGA, y nos sale que el pH debería ser 7.32 y no 7.34 como nos los informan. Principalmente porque si tiene 30 hidrogeniones, debería tener un pH mayor, ¿no? Y sí coincidiría. Entonces, aquí hay un error de laboratorio, no se puede considerar la muestra adecuada y no se puede hacer ningún diagnóstico a través del mismo. Muy bien, vamos a aplicar los pasos que hemos indicado para la interpretación de una gasometría. Vemos, primero evaluamos el pH, debe estar dentro del rango entre 7.35 y 7.45 para considerarlo normal. Si es que esto puede haber situaciones donde los aniones o los aniones están en exceso, pero sin alterar el pH, generalmente a esos trastornos sí se les llama acidosis o alcalosis.
Pero, ¿qué pasa si el pH ya está fuera de rango normal? Allí debemos considerar el término de acidemia o alcalemia, ya sea si está para arriba o está para abajo. Entonces, en nuestro pacientito tenía un pH en 7.28. Por debajo de 7.35 es considerado acidemia. Paso 2, deberíamos valorar si esto es metabólico o es respiratorio. Entonces, muchas veces, esto es de repente lo más importante que ustedes tienen que acordarse, es de que cuando es un trastorno metabólico, generalmente la dirección del pH va junto con el trastorno del bicarbonato. Por ejemplo, cae el pH, es acidosis. Por lo tanto, si es metabólica, el bicarbonato va a estar bajo. Pero si el pH cae y el CO2 está alto, te indica que este problema es respiratorio. Lo mismo ocurre con alcalosis. Si el pH aumenta, significa que el bicarbonato va a aumentar. Y eso te dice que es metabólico. Y si el pH aumenta y el CO2 más bien está por debajo, te indica que esto es una alcalosis de origen respiratorio. Todo trastorno compensatorio va a ser específicamente en el sentido contrario del trastorno primario, que quiere decir que una acidosis se va a compensar con una alcalosis y una alcalosis se va a compensar con acidosis. Si tenemos acidosis respiratoria, se va a compensar con alcalosis metabólica, aumento del bicarbonato. Si tenemos una alcalosis metabólica, se va a compensar con una acidosis respiratoria, quiere decir aumento del CO2. Entonces, este cuadrito es bastante útil para poder entender de dónde va a venir el trastorno, si es metabólico o es respiratorio. En el caso de nuestro paciente, tiene pH bajo, tiene acidosis, y si fuera acidosis, tendría que tener o el CO2 alto o el bicarbonato bajo. En este caso, tiene el bicarbonato bajo y el CO2 también bajo. Por lo tanto, este trastorno es una acidemia metabólica y la caída del CO2 es un mecanismo compensatorio que propiamente es alcalosis respiratoria. Nosotros podemos estimar la compensación de una acidosis metabólica y ver si realmente está compensándose con una alcalosis respiratoria, y se utiliza esta fórmula basado en este criterio, que es por cada descenso de un miliequivalente del bicarbonato, generalmente desciende también el CO2 1.2 milímetros de mercurio. Hacemos la fórmula 1.5 por el bicarbonato que estaba en 13, más 8 más menos 2. El rango de la CO2 esperada debería ser 25.5 y 29.5. En ese rango debería estar. Nuestro paciente tiene 29, por lo tanto consideramos que sí está compensado. Es una alcalosis respiratoria, es una acidosis o acidemia metabólica con una alcalosis respiratoria. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, la siguiente pregunta debería ser en nosotros: ¿por qué tiene este trastorno? Generalmente, cuando nosotros estamos frente a un trastorno de acidosis metabólica, podemos calcular el anion gap. Y para ello necesitamos, obviamente, la cantidad de electrolitos que hay en sangre. En este caso, el anion gap es la diferencia entre las cargas positivas y las cargas negativas. Y el anion gap es el espacio o es la cantidad de aniones que no podemos medir. Están allí, pero no los podemos medir. Y normalmente es entre 8 y 12. Ese es el valor. En este paciente teníamos también sus electrolitos, por lo tanto vemos que el anion gap es cargas positivas, cationes, 130 el sodio, menos cargas negativas, el cloro y el bicarbonato. En este caso, 130 menos 118 nos sale 12, que está dentro de un rango normal. Hay que saber que las proteínas generalmente son sustancias que también tienen carga negativa, solamente que en proporción no son muchas. Por lo tanto, se puede valorar que el anion gap va a variar si es que realmente tiene hipoalbuminemia, ¿no? Esta es una fórmula para calcular la corrección. Generalmente solamente es en base a cuando la albúmina está por debajo de 4. En este caso, nuestro paciente tenía un 3. Y el anion gap esperado, corregido para la hipoalbuminemia que tiene el niño, es de 9.5. Cae igual dentro del rango. Algunas veces sí nos puede ayudar a definir. ¿Por qué hacemos el estudio del anion gap? Porque nos permite saber de dónde viene. Cuando nosotros tenemos acidosis metabólica, debemos saber que hay dos trastornos fisiopatológicos que pueden explicarlo, que van a romper el equilibrio ácido-base. ¿Qué lo puede romper? Que haya más ácidos
o que haya menos bases. Si hay más ácidos, significa que el anion gap va a estar elevado. Y si hay menos bases, el anion gap va a estar normal. Esa es la diferencia principal. ¿Por dónde puede haber menos bases? Principalmente porque las pierde. Podemos perder bicarbonato a través de la vía digestiva, con una diarrea, con vómitos, o podemos perder bicarbonato a través del túbulo del riñón. Habíamos visto que el riñón cumple una función importantísima reabsorbiendo el bicarbonato a través de todo el túbulo renal. Si algo lo afecta al túbulo renal, lógicamente no va a poder realizar esa función y el paciente va a tener balance negativo y va a perder bicarbonato. En el caso de nuestro pequeño, vino con diarreas, con vómitos, por lo tanto su acidosis metabólica es muy claramente probable que sea por pérdidas digestivas. Adicionalmente, teniendo en cuenta que tenía una acidosis metabólica con anion gap normal. Podemos valorar el hecho de que muchas veces existe también la posibilidad de hacer un gap urinario, que generalmente nos traduce o nos puede permitir diferenciar entre pérdidas digestivas o pérdidas urinarias, ¿no? El gap urinario también es los cationes, en este caso sodio y potasio, menos los aniones, que es principalmente el cloro. No se puede medir bicarbonato en orina fácilmente, por lo tanto, solo se trabaja con los electrolitos en orina. Entonces, si el balance, o en este caso el gap urinario sale positivo, eso te indica que el problema es el riñón, ¿no? Hay probablemente disminución de excreción de bicarbonato, de ácidos, o obviamente que no se está reabsorbiendo suficientemente el bicarbonato. Y cuando tenemos un anion gap o un gap urinario negativo, generalmente las pérdidas vienen del intestino. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué es importante definir el tipo de la acidosis metabólica? Porque en base a eso vamos a tratar a nuestro paciente. Teníamos claramente un bebé de 5 meses que vino deshidratado con aparentemente signos incluso de shock y eso podría estar explicando la acidosis que tenía, una acidosis moderada, principalmente porque ya tenía un pH bajo. Entonces, cuando esto ocurre, lo que normalmente deberíamos considerar es que si hay una pérdida de bicarbonato, podríamos reponer bicarbonato. Esto es cierto en la mayoría de los casos, pero hay que tener en cuenta que muchas veces debemos valorar la prioridad en el niño y tratar de inicio a eso. Cuando un paciente está deshidratado o está con un shock hipovolémico, requiere primero prioridad tratar la deshidratación o el shock. Eso se resuelve con expansión de la solución fisiológica y muchas veces mejora con eso la perfusión. Al recuperar la volemia normal, el riñón va a seguir haciendo su trabajo normal y con él puede generar el bicarbonato que le hace falta a este paciente que probablemente haya perdido. Entonces, solamente si es que siguieran las pérdidas y el riñón no puede compensar, muchas veces vamos a necesitar reponer. Una acidosis metabólica aguda pocas veces necesita que repongamos bicarbonato. Una crónica, sí. Y vamos a ver este siguiente caso. Es una niña de 12 años, portadora de mielomeningocele, operado y con una vesicostomía a los 4 años. Tiene antecedente de infecciones urinarias a repetición, con reflujo de alto grado y consulta por dolor abdominal de 48 horas de evolución, agregándose además dificultad respiratoria. Al examen físico pesa 30 kilos, está pálida, está polipnéica, normohidratada y tiene puño percusión positiva en el lado izquierdo. En el hemograma tiene una PCR súper alta, lo cual nos indica que hay un proceso inflamatorio, infeccioso. Tiene una urea y una creatinina por los cielos. En los electrolitos llama la atención igual la hiponatremia, tiene hipocalcemia y tiene un ácido úrico súper alto. Ligeramente hipoalbuminemia y un AGA con un pH en 7,16. Y aquí la acidosis está más acentuada, con un bicarbonato en 8, que también es severo o es grave. ¿Y qué es lo más de repente relevante? Muchas veces la acidosis no da síntomas en sí propios, pero, por ejemplo, en un niño que tiene acidosis severa, el compromiso respiratorio es muy frecuente. La respiración acidótica de Kussmaul es justamente una de las manifestaciones por las cuales puede llegar un niño a la emergencia. Y no necesariamente traduce que tenga un problema en el pulmón, sino que tiene un problema en el equilibrio ácido-base. Volvemos a hacer lo mismo, calculamos si la muestra es adecuada en nuestro paciente. Teníamos un pH en 16 con un bicarbonato, un CO2 en 24,2 y un bicarbonato en 8,5. Hacemos el cálculo, nos sale 68 hidrogeniones
Y según nuestra tabla, el pH debería estar entre 7.15 y 7.19 y eso ocurre. Entonces es una buena muestra, vamos a interpretarla. pH por debajo de 7.35, acidemia. Si es que vemos que está bajo el bicarbonato, el pH está bajo el bicarbonato, entonces es metabólica y compensatoriamente bajo el CO2, por lo tanto nos da una alcalosis respiratoria compensatoria. Podemos hacer el cálculo, en este caso sale 1.5 por 8.5 más 8 más menos 2 y nos sale que el rango debe ser entre 18.75 y 22.75. ¿Qué pasa cuando el rango está fuera o el CO2 está fuera de la compensación? Entonces, no está compensado. Aquí hay un trastorno mixto. ¿Y cuál es el trastorno mixto? Generalmente, si es que el CO2 está mayor, obviamente es una acidosis. Si estuviera por debajo, decimos que es alcalosis respiratoria, ¿no? Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria descompensada. Pero en este caso es un trastorno mixto. Tiene tanto acidosis metabólica como acidosis respiratoria, probablemente por la sepsis. Volvemos a buscar la etiología y estudiamos o vemos, calculamos el anion gap en este caso de la paciente, 130 menos 91 más 8.5, nos sale que su anion gap está súper alto, ¿no? Aún así lo corregimos con la hipoglucemia, sigue saliendo alto. Por lo tanto, estamos frente a una acidosis metabólica anion gap elevado, que normalmente es porque se han acumulado ácidos, o no se han eliminado, o hay mucha producción. Generalmente cuando hay hipoxia tisular se produce lactato. Cuando hay cuerpos cetónicos orgánicos en una descompensación de diabetes, hay cetoacidosis. O cuando la función del riñón está alterada y no puede eliminar los hidrogeniones, va a haber, obviamente, acidosis. Puede que haya sobrecarga de ácidos externos, ¿no? Por ejemplo, el etanol, el metanol, que esto ha habido una pandemia incluso, una epidemia de episodios de intoxicación por metanol en Lima. Pero en algunos medicamentos también pueden producir lo mismo, ¿no? Entonces es importante que nosotros reconozcamos cuáles son las causas más comunes de acidosis metabólica anion gap alto. En niños es la uremia muy común, la cetosis diabética no tan frecuente, pero sí existe, y la acidosis láctica que la vemos muchas veces en procesos sépticos. No se olviden que hay ganancia neta de un ácido, ya sea porque se produce más o porque no se elimina bien. Entonces, ¿qué haríamos con estos pacientes? La diferencia en el tratamiento muchas veces viene determinado por la gravedad del de la acidosis, uno, y también por el mecanismo, ¿no? En este caso hay muchos ácidos. Lo lógico sería que podamos eliminar los ácidos, ¿no? Mientras tanto, el bicarbonato se puede valorar utilizarlo porque tiene una condición que es bien especial y es que este paciente tiene acidosis grave, con pH generalmente por debajo de 7.1 y bicarbonatos por debajo de 10 se considera grave. También usamos bicarbonato cuando tenemos hipercalemias severas, ¿no? Eso es algo que es importante recordar siempre. Entonces, en la mayoría de los casos, tanto en acidosis metabólica alto como normal, deberíamos enfocarnos en la causa. Siempre tratar la causa para poder ayudar mejor al paciente. Si no es posible resolver la causa y el paciente está muy grave, obviamente la reposición con bicarbonato es el mecanismo o el tratamiento de rescate, ¿no? Entonces, las condiciones para aportar bicarbonato es cuando tenemos pérdidas crónicas de bicarbonato o en algunas circunstancias donde la pérdida sea muy importante o la condición del paciente esté muy grave. Vamos a ver en un rato por qué no es bueno usar tanto bicarbonato. ¿Cuánto usamos de bicarbonato? Habitualmente hay que calcular el déficit, lo que le falta de bicarbonato al paciente. Una variable que se utiliza para calcular el déficit de bicarbonato es el volumen de distribución, que más o menos nos indica si nosotros le ponemos bicarbonato, a dónde se va a ir, a qué lugar, hacia qué zona. Generalmente cuando le ponemos solución salina a un paciente, ya sabemos que se va a ir donde hay agua, va a ir ese sodio. Pero el bicarbonato de sodio tiene un volumen de distribución variable, ¿no? Generalmente si se fuera donde hay agua, siempre el déficit sería 0.6, pero en realidad tiene un volumen de distribución a veces más bajo y van a encontrar variables entre 0.3 y 0.5. Entonces nosotros podemos estimar el volumen de distribución del bicarbonato según el valor de bicarbonato. Esta fórmula es un 0.4 más la división entre 2.6 y el bicarbonato, ¿no? En el caso de nuestro paciente que tiene 8.5, su volumen de distribución es más alto, 0.7.
Si tuviera 15, el volumen de distribución es más bajo. O si tuviera un 5, su volumen de distribución es altísimo, ¿no? Porque necesita más. El gap de bicarbonato para la fórmula generalmente es cuánto queremos corregir, a llevarlo a un nivel de seguridad. No es el objetivo llevarlo al nivel de bicarbonato normal y no debería ser más de 10 mil equivalentes en un día idealmente. El peso del paciente según el cual estemos trabajando. Entonces vamos a ver en nuestro paciente, tenía ya un pH 17-16, un bicarbonato de 8.5, calculamos su volumen de distribución que sale 0.7, entonces 0.7 por el gap de bicarbonato que sería 10, por su peso que era 30, nos sale déficit de 210. ¿Cómo le damos nosotros a ese bicarbonato? Habitualmente la ampolla de bicarbonato de sodio tiene 8.4%, y lo malo es que esta solución, ¿y por qué le tenemos tanto miedo al bicarbonato? Es porque es una solución con osmolaridad muy alta, por eso siempre, idealmente, tiene que estar diluido. Puede ser al medio, pero lo ideal muchas veces es diluido al sexto, ¿no? Una parte de bicarbonato y 6 de, generalmente dextrosa o agua destilada. Con eso la osmolaridad va a ser más baja y va a poder ser más seguro introducirlo o aplicarlo al paciente. No se olviden que 1 mililitro de esta solución del 8.4 trae 1 miliequivalente. Entonces, ¿por qué no se utiliza esto? Porque nuestro paciente necesita 210 miliequivalentes. O sea, necesita 100 mililitros en las primeras 24 horas, en las primeras horas como bolo, que es la mitad, y el resto del 50% en el resto del día. Más o menos son 5 ampollas de bicarbonato aquí y el resto de 5 ampollas. Ya les había dicho que siempre diluido, al menos en una parte en 6. Se diluye o se pasa el bolo en 2 a 6 horas. Y después el mantenimiento generalmente no es necesario diluirlo tanto porque con el aporte de agua que le vamos a dar termina bien diluido. Hay que hacer controles muy seguidos cada 6 horas y estos son todos los efectos adversos de utilizar bicarbonato en un paciente. Hipervolemia, hipernatremia, hipercapnia, a veces hipopotasemia severa. Recordemos que cuando nosotros damos bicarbonato, el potasio baja dentro y baja en el extracelular porque se mete a las células. Entonces podemos generar hipocalemia. Por esa razón se utiliza en hipercalemia bolos de bicarbonato. El edema cerebral, la hipoxia tisular y el aumento del riesgo de hemorragia intraventricular es las causas por las cuales se tiene mucho cuidado de usar bicarbonato. Mientras más pequeño sea, más. Si tiene hipernatremia o tiene acidez respiratoria, normalmente no damos bicarbonato. No tiene lógica. Si es una patología crónica o grave, muchas veces el aporte va a ser lento o sostenido, ¿no? Idealmente se puede utilizar vía oral. El bicarbonato de sodio, que todos seguramente por ahí tienen en sus cocinas, 1 gramo o peor de 12 miliequivalentes de bicarbonato. Eso se puede calcular y medir para que el paciente siempre lo reciba. Y la vía parenteral solamente pues cuando no se pueda dar vía oral. El nivel óptimo de bicarbonato en la sangre viene también determinado según la causa. Siendo una acidosis anion gap normal, donde obviamente puede haber habido pérdidas por otra fuente y no necesariamente el riñón, se considera que el riñón está normal y él puede recuperarlo rápido, ¿no? Entonces, pero si es que las pérdidas son provenientes del riñón, esto le va a costar mucho tiempo y a veces necesitamos llevar bicarbonatos hacia un rango más de seguridad. Incluso esto lo utilizamos para tratar la acidosis en pacientes con daño renal crónico, ¿no? Que no funcionan sus riñones, no hay quien regule la acidosis y les damos bicarbonato hasta el objetivo de que al menos esté en 18. Y cuando es anion gap alto, aquí se supone que si tratamos la causa, eliminamos el tóxico, eliminamos los ácidos, la acidosis se resuelve. Y aquí el riñón en teoría está sanito. Si es que no tiene nada que ver aquí, este riñón se va a recuperar rápido. Entonces no necesitamos llevar a niveles de bicarbonato muy altos. Con un 12, un 15 estamos bien. Nunca hay que olvidarse que cuando tratamos a un paciente con acidosis metabólica, ver cómo está el potasio. Por cada 0.1 unidades que disminuye el pH en la sangre, va a aumentar el 0.6 milimoles el potasio. Entonces, en una situación de acidosis, generalmente el potasio puede estar más afuera de la célula y esto nos indicaría que en realidad está produciéndose una hipopotasemia relativa. Si nosotros le corregimos el con bicarbonato que produce hipopotasemia, obviamente podemos hacerlo, acentuar la misma y el paciente puede tener incluso una parada respiratoria por fatiga muscular. Siempre que tengan acidosis metabólica y un trastorno de potasio, principalmente hipocalemia, hay que darle potasio al paciente.
Muy bien, y aquí tengo un último caso. Este es un paciente de 11 meses que consulta por retardo pondoestatural, tiene intensa debilidad muscular, nació a las 37 semanas con antecedente de polidramnios y el peso de nacimiento era de 2,9 kilos. Recibió lactancia materna hasta el 4.º mes y al 5.º mes tuvo una gastroenteritis con moderada deshidratación donde tuvo hipocalemia, pero también tenía un pH con un AGA con un pH en 7,49 y un bicarbonato en 27. No lo llamó la atención y ahora que viene a los 11 meses se ve que el niño tiene peso y talla bajos, tiene presión normal, tiene hipotonía muscular y reflejos osteoteninosis disminuidos. Este es su laboratorio y si nosotros nos enfocamos en el equilibrio ácido-base, vamos a ver que tiene un pH en 7,52 ahora y un bicarbonato en 33. Esto definitivamente es una alcalosis metabólica, ¿no? El CO2 está en 46, tendencia a la acidosis respiratoria para compensar una alcalosis metabólica. Vamos a ver algunos otros detalles. Tiene hiponatremia, tiene hipocalemia. Muchas veces estos pacientes por la alcalosis pueden hacer que se meta más potasio a la célula. Vemos que está poliúrico, tiene un volumen urinario en 6 y las excreciones fraccionadas de sodio y de potasio están muy por encima de lo normal. Entonces, hagamos lo mismo, podemos valorar si el pH de nuestro paciente, o en el AGA de nuestro paciente está bien tomado. En este caso tenía un pH en 7,52, un CO2 en 46 y un bicarbonato en 33. 46 por 24 entre 33 nos sale 33,45. El rango del pH debe estar entre 7,45 y 7,52. Más o menos se estima en promedio que está dentro de ese rango. Entonces es una buena muestra y vamos a hacer lo mismo. El paciente tiene pH en 7,52, tiene alcalemia, lo contrario. Vamos a ver si es metabólico respiratorio y vemos que cuando hay alcalosis metabólica deberíamos ver bicarbonato alto o CO2 bajo. En este caso nuestro paciente tiene pH alto, bicarbonato alto y CO2 también alto. Entonces este es un trastorno de una alcalemia o una alcalosis o alcalemia metabólica con elevación del CO2 para compensarlo. Esta es la fórmula generalmente para estimar la compensación de una alcalosis metabólica, que por cada miliequivalente de bicarbonato que sube puede aumentar 0,7 la CO2, ¿no? Entonces hacemos la fórmula, también es así, 0,7 por bicarbonato por 33 más 21 y nos sale que el CO2 esperado debería estar entre 42,5 y 46. En este caso nuestro paciente está igual, entonces es un trastorno puro, no es solo una alcalosis metabólica. ¿Y cuál es la etiología? Cuando nosotros tenemos un paciente con alcalosis metabólica, nosotros tenemos que saber es que hay ganancia. ¿De qué? De bicarbonato. ¿De dónde viene? Es lo que vamos a investigar. Generalmente la causa más frecuente de alcalosis metabólica la producen la hipopotasemia y la hipocloremia, principalmente porque se pierde el nivel digestivo. O sea, en una condición así, el niño va a perder justamente estos iones y de manera compensatoria vamos a tener generación de bicarbonato. La alcalosis metabólica también es común en pacientes que les damos diuréticos de asa o los tiazídicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros investigamos y estudiamos a un paciente con alcalosis metabólica, lo siguiente que tenemos que preguntarnos es, ¿funciona o no funciona su riñón? Si el riñón no funciona, obviamente es muy probable que este paciente tenga alcalosis por vómitos o por lo que le han dado bicarbonato. Pero si el riñón está funcionando normal, lo siguiente que tenemos que estudiar es el cloro en orina. El cloro en la orina tiene una íntima relación con el bicarbonato. Generalmente, si el cloro en orina está bajo, aquí el problema obviamente no tiene que ver mucho el riñón. De hecho, debe haber una causa extra que está produciendo la alcalosis. Pero cuando el cloro en la orina es alto, aquí ya sí el problema está en el riñón. Habitualmente, si no está hipertenso y el cloro es persistentemente bajo, el diagnóstico es un Barter, un Gitelman o la depleción de magnesio, como es el caso de nuestro paciente, ¿no? Tenía presión arterial normal, su cloro en orina estaba en 67 y lo normal, como pueden ver, es menos de 10. Si está por encima de 15 o 20, ya nos indica que el cloro está muy alto en la orina. A veces los diuréticos también pueden favorecer a este trastorno.
Si tiene hipertensión, ya obviamente vienen otros trastornos en los cuales nosotros valoramos que también van con alcalosis metabólica y que están relacionados con alteraciones en la función de la hormona suprarrenal o algunos incluso tumores productores de renina o alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en este caso, nuestro paciente tenía creatinina de 0,55, su cloro en orina estaba súper alto y no tenía hipertensión porque su percentil 90 era debajo de 99,52. Entonces, el Gitelman es una causa o una tubulopatía frecuente en las cuales vamos a encontrar, tiene un antecedente de herencia autosómica recesiva. Aquí vamos a ver que el problema está a nivel del túbulo distal, donde el transportador de sodio y cloro, que es sensible a tiazidas, no funciona. Por lo tanto, va a cursar con alcalosis metabólica, con presión normal e hipopotasemia. Habitualmente estos pacientes, muy similar, cursan los síndromes de Bartter. También tienen alcalosis metabólica, pero aquí la diferencia es que estos cursan generalmente con hipercalciuria o hipomagnesemia. Muchas veces estos trastornos son crónicos. Viene el túbulo renal con una falla de un transportador, esto no lo podemos cambiar y muchas veces se tiene que dar tratamiento con suplementación, potasio, magnesio, lo que le falta principalmente. Damos a veces diuréticos, ahorradores y la indometacina algunas veces ayuda a que el transportador haga un mejor trabajo. Pero si es un trastorno genético, muchas veces no va muy bien. Las alcalosis metabólicas son poco comunes, son raras. Si ven con mucha frecuencia alguna, es generalmente de causa iatrogénica, ¿no? Alguien le está dando bicarbonato cuando no lo necesita. Muy bien. No sé si ya tengan alguna duda, alguna pregunta. He tratado de resumir lo más posible para cumplir tanto con el tiempo como también con el objetivo de que ustedes aprendan lo más práctico y lo que sí les vaya a servir para poder entender y abordar pacientes con alteraciones del equilibrio ácido-base.